Buenas tardes, hermanos, hermanas. De nuevo una reunión de estudio bíblico, de reflexión, de profundizar en la palabra de Dios. Y seguimos con el Evangelio atribuido a Lucas, un Evangelio precioso con una serie de detalles impresionantes en el sentido de que dan unas pinceladas que iluminan el texto, iluminan las escenas, iluminan, como no, la palabra del Señor. Hoy vamos a adentrarnos en el capítulo 6 de Lucas, claro, evidentemente, en los versículos 37 y 39. Lucas 36, 37 y 39, porque después veremos más adelante lo que nos enseña. Es un texto que también tiene su paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Es un texto con una palabra de Jesús impresionante. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, os revertirá en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os medirán. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo discípulo bien preparado puede ser como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga que está en el tuyo. Entonces podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El espíritu de estos textos es extraordinario. Mirar, ante esta cuestión, esta palabra de Jesús, siempre nos surge una pregunta. ¿Está prohibido juzgar? ¿Está prohibido juzgar? Sinceramente, la palabra en griego es gerinete, en juzgar, y condenar es katalifete, es decir, condenar, acusar y aplicar la condenación. Mirar, ¿está prohibido juzgar? Ya os diré, por adelantado, de que no está prohibido juzgar. El verbo griego que se utiliza está en imperativo, es decir, es una orden, es un mandato. Por lo tanto, Jesús nos dice de forma muy directa, deja de juzgar, deja de condenar. ¿Pero por qué? Ahora veremos, hermanos y hermanas, el por qué. Porque no debemos separar el juzgar con el perdón. La verdad es que Jesús no nos dice que no podemos ni debemos juzgar. Después veremos de forma práctica lo que sucedió en la iglesia de Corinto y ahí aprenderemos lo que realmente nos quiere enseñar el Señor Jesús y que Pablo lo aplica de forma directa. Jesús no nos dice que pasemos por alto los pecados de los demás, pero sí que los miremos con misericordia como a nosotros nos gustaría
mirarlos. De verdad, es que a veces nosotros... El problema es que vemos tremendamente mal lo que hacen los demás. Los defectos de los demás para nosotros son evidentísimos, clarísimos. No hay menor duda. A ti te señalo, a ti te condeno, a ti te... Sin embargo, el problema está que nosotros no somos capaces de medirnos con la misma medida que miramos a los demás. Fijaos en el versículo 41, esto es lo que nos enseña Jesús. Dice así: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo te atreves a decir a tu hermano, lo hemos leído antes, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? Hipócrita, hipócrita, saca primero la viga que está en el tuyo, y entonces podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Mirad, aquí hay una especie de llamamiento que yo creo que es clarísimo, un llamamiento al discernimiento. Eso es así, hemos de discernir lo bueno de lo malo. Hemos de saber lo que está bien y lo que está mal. Hemos de saberlo. Es evidente lo que nos enseña Jesús. En este caso es que no debemos juzgar para condenar a la ligera. Aún más os diré, hay una equivocación que debemos evitar. Y no es el no juzgar, no, sino de hacerlo primero juzgándonos a nosotros mismos. Hemos de juzgar pensando primero en nosotros mismos, como he dicho antes, poniéndonos nosotros mismos el listón a la altura del que queremos poner o miramos a los demás. Hemos de hacerlo además utilizando los mismos criterios que usamos cuando nos miramos a nosotros. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo de 1 al 5, hay un aviso precioso que no hace Pablo y que precisamente afirma el hecho de que podemos juzgar. Dice así, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5, dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, o otra traducción posible es por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Al hacerlo, considérate a ti mismo. Fijaos qué forma tan preciosa de explicarnos cómo debemos de valorar las actitudes y los pecados de los demás. Al hacerlo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sigue Pablo como dando, diríamos, una capa de suavidad al tema. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Todos sabemos que la ley de Cristo es el amor. El que se cree ser algo, aunque no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia conducta y entonces tendrá motivo de jactarse, de vanagloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno asumirá su propia responsabilidad. Es tremendo, es extraordinario. Fijaos, juzgar sí, pero cuidado, primero mírate a ti mismo para ver cómo realmente la otra persona debemos de verla.
si nos juzgamos primero a nosotros mismos y usamos la misma vara de medir, podremos entonces, por amor, ayudar a los demás en lugar de condenar. En Santiago, capítulo 2, versículos 12 al 13, nos dice lo siguiente: hablad y actuad como quienes deben ser juzgados por la ley que nos hace libres, porque habrá un juicio. Y fijaos que de nuevo insisto, habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Pero la compasión triunfa sobre el juicio. La misericordia, el amor, está por encima de cualquier juicio y de cualquier condena. Es una afirmación extraordinariamente importante. El juicio duro, el juicio in misericordia, destruye precisamente las relaciones personales. Por eso el texto sigue en el versículo 38, que es el que hemos leído hace un momento también, y estoy dándole vueltas a ese pasaje porque es impresionante. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, os revertirá en vuestro regazo. El regazo en aquella época era, llevaban unas túnicas largas, y entonces el regazo era coger el borde inferior de esa túnica, levantar y hacer como una especie de bolsa. Eso es el regazo. También en castellano significa lo mismo. Eso es precisamente la medida, porque entonces medirás cómo debes de ser medido tú y los demás. Vemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ante la pregunta que os he planteado al principio, ¿debemos de juzgar? ¿A quién debemos de juzgar? ¿Cómo debemos de juzgar? ¿Y dónde debemos de juzgar? La respuesta es casi ya os lo he dado. ¿Podemos juzgar? ¿Debemos juzgar? Hacerlo con misericordia, mirándonos primero a nosotros mismos y sobre todo pensando en el perdón y la gracia del Señor. Tenemos, y a eso lo vamos a analizar esta tarde, porque creo que debemos de aclararlo muy bien. Y esto nos va a servir a que como iglesia también lo vivamos. Porque a veces, yo estoy, una vez en cierta ocasión, se planteó una asamblea en la que teníamos que valorar la actitud de una persona, de un miembro, que realmente no era según la voluntad de Dios, incluso podía producir escándalo a otras personas en prejuicio de la Iglesia. Y una persona se levantó y dijo: es que no podemos ni debemos de juzgar, porque Dios dice en Cristo: no juzguéis. Cuán equivocada estaba aquella persona. Claro. Y ahora vamos a ver lo que sucede en la iglesia de Corinto. Una iglesia que es impresionante. Era una iglesia que, según nos dice ya al principio de la carta, está llena de dones espirituales y no le falta ninguno. Impresionante. Pero ¿qué pasa? Que es una iglesia que, aun sin faltarle los dones del Espíritu Santo, tiene sus defectos, porque somos humanos, somos seres humanos, no somos ángeles y vivimos aquí en esta tierra. En 1 Corintios capítulo 1, a versículo 13, lo voy a leer, pero lo voy a leer pidiéndoos por favor que estéis atentos. Dice: es cierto que se oye entre vosotros
que hay un caso de inmoralidad sexual. Y tal es el caso de inmoralidad sexual que ni siquiera se nombra entre los gentiles. ¡Qué gravedad era aquella situación! Se trata, dice Pablo, de que uno de vosotros convive con la mujer de su padre. Podría ser su madrastra. Y dice, y vosotros os sentís orgullosos de esto, en lugar de lamentarlo y expulsar de entre vosotros al que ha cometido tal acción. Claro, para poder expulsar a alguien hay que juzgar. Hay que juzgar. Y en este caso, no solamente juzgar, sino también condenar. Yo, aunque en realidad estoy físicamente ausente, estoy presente en espíritu. Y como si fuera estado presente, ya he juzgado al que ha hecho tal cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y yo, presente en espíritu, y en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que ese individuo sea entregado a Satanás para que su naturaleza pecaminosa, fijaos el detalle, sea destruida con un fin, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fijaos, hay un juicio, hay una condenación, evidentemente, pero con un motivo extraordinario, para que su naturaleza pecadora sea restaurada y sea salva para el día del Señor. Y continúa, él dice, no es bueno vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poquito de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así como sois sin levadura. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Fijaos que también está intuyendo y está insinuando que aquel juicio, aquella persona, se tiene que hacer con sinceridad y de verdad. Y sigue. Por carta os he escrito que no os juntéis con los inmorales, con los fornicarios, en la versión antigua de Reina Valera. Y no me refiero, fijaos, que os apartéis del todo de los inmorales de este mundo, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Eso es evidente, Vivimos, trabajamos, compartimos, estamos con gente avara, con gente idólatra, con ladrones. Y eso es lo que hay que convivir. Ahora, cuando esto se produce en la iglesia, cuidado. Dice en el versículo 11, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno, por más que se llame hermano, que sea inmoral, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con ese ni siquiera comáis. Fijaos, está hablando de juicio, pero ya ha hecho una separación entre la gente del mundo y los hermanos de la iglesia. A la gente del mundo están ahí. Ahora, con los hermanos y hermanas de la iglesia, cuidado, sí que hemos de tener un juicio. Porque, claro,
Si te dices que eres creyente, pero eres inmoral, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, ni siquiera comáis. Y ahora sigue. Porque ¿con qué derecho podría yo juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera. Y esto es una máxima que hemos de tener presente. A los que están fuera, Dios los juzgará, no nosotros. No nosotros vamos a juzgar ni podemos juzgar y por lo tanto no podemos condenar a los demás, sino que Dios quiere que vigilemos nuestro comportamiento dentro de la Iglesia. Y sigue. Así pues, expulsad de entre vosotros a ese malvado. Juzgar, hermanos y hermanas, siempre dentro de la Iglesia. Los demás ya se arreglarán. Los demás ya se arreglarán. Nosotros, como creyentes, claro que podemos juzgar, claro que podemos juzgar, pero bajo un principio salvador, un principio de restauración, un principio de misericordia. A mí, repito, lo voy a volver a leer, porque es impresionantemente esencial que ese individuo sea entregado a Satanás, es decir, sea expulsado, sea excluido. ¿Para qué? Para que su naturaleza, su situación pecaminosa, se destruya con un fin, que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que hermanos, si a los de fuera lo hará el Señor, cuando Jesús habla y nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para no ser condenados, se está refiriendo a aquellos que se dicen hermanos, que se dicen creyentes, pero que su comportamiento está muy lejos de los caminos del Señor. Pero hacerlo, primero, mirándonos a nosotros mismos. Nosotros somos muy blandos para juzgarnos a nosotros mismos. Somos muy tolerantes para juzgarnos a nosotros mismos. Ahora, como he dicho antes, juzgar a los demás somos de los más crueles que nos podemos imaginar. Así que primero, juzga mirándote a ti mismo. Segundo, cuando juzgues y veas que realmente el comportamiento del hermano, no del que está fuera, no es conforme a la voluntad del Señor, entonces habla con él. Entonces, instrúyelo. Y si sigue, entrégalo a Satanás con un fin, con un motivo, que vuelva a los caminos del Señor, que reflexione, que se arrepienta, que se convierta. Esto es importante. Y tercero, si es necesario, hacerlo. Bueno, no es que sea necesario, es necesario, afirmo, hacerlo con misericordia. En Romanos nos dice también un texto que también a veces tendríamos que repasar en el capítulo 12, ya es para acabar, porque se está pasando el tiempo. En el capítulo 12, cuando habla, por ejemplo, en el 12:17, lo voy a leer y con esto acabamos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mejor dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está,
mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues al hacer esto harás que se avergüence su mal proceder. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. A los de fuera, deja que sea el Señor quien los juzgue y que el Señor va a hacer, como dice aquí, mía es la venganza, yo pagaré. Y a los de dentro juzga con misericordia, con amor y buscando esencialmente la restauración y la salvación de aquella persona que es hermano y hermana tuya. Y seguiremos, hermanos y hermanas, la semana que viene, si el Señor lo permite, con el versículo 43. Por sus frutos los conoceréis. Que el Señor nos bendiga y nos anime por su Espíritu. Amén.